Bienvenidos a Un Café con Martino. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Zacarías Madariaga Cualquiera. Él es doctor en química, también es doctor en salud pública y tiene una maestría en química ambiental. Él actualmente se desarrolla como el jefe del área de ecología, protección del ambiente y salud ocupacional en la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Arequipa. Actualmente está en el CONREDE y también es decano del Colegio Químico Farmacéutico. Le damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Y comencemos con algo que es básico y elemental, el medio ambiente. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque nosotros, como seres humanos, estamos relacionados en el día a día con los ecosistemas. Y los ecosistemas son el ámbito donde las ciudades han dispuesto su desarrollo social, su desarrollo urbano. Entonces, ese ámbito en relación con el ecosistema es el ambiente donde nosotros en el día a día vivimos. Y esa relación, cuando no es equilibrada, y el ser humano, a través de sus actividades de sobrevivencia, supera eso, evidentemente se genera una estabilidad de contaminación a todo ese entorno y vienen los problemas que tenemos ahora, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas ambientales que viene soportando la región Arequipa? En el caso de Arequipa, el gran problema que se tiene es la contaminación de los mantos acuíferos por metales pesados, por las diferentes actividades industriales como es la minería. Cuando hablamos, cuando hablamos de mantos acuíferos, ¿a qué nos referimos? A ríos, mares, lagos, lagunas y agua de subsuelo, que es un gran problema para nosotros. Y eso es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque no tenemos, en la mayoría de los casos, esto lo digo hace mucho tiempo, una política de desarrollo para lo que es saneamiento básico. No solamente la actividad industrial de diferentes características, sino también las mismas personas cuando evacúan sus residuos sólidos o sus residuos acuosos van a quebradas, a ríos. Entonces eso es un gran problema para las condiciones de vida, porque esas aguas contaminadas al final nosotros las vamos a consumir en diferentes digamos, actividades que nosotros realizamos a diario, ¿no? Y ese es un gran problema. ¿Cuál es la situación actual en el Perú? ¿Cuál es la región que está siendo más afectada por este cambio climático? Bueno, el cambio climático es producto de las grandes emisiones de gases de la actividad diaria en el mundo, ¿no? Y el gran problema es que a nivel mundial hay países que emiten gases de efecto invernadero con mayor incidencia que otros. Entonces hay un efecto que perjudica a los menores, que somos nosotros, porque no tenemos el nivel de industrialización que tienen los países desarrollados, que por decir, ellos emiten, para que la gente entienda, emiten 10 volúmenes de gases y nosotros emitimos 0.2, o sea, es una diferencia notable. Esa actividad que genera esos gases de efecto invernadero, que son dióxido de carbono, metano, etcétera, alteran las condiciones climáticas del planeta, haciendo un efecto con la temperatura, la están subiendo. ¿Por qué? Porque esos gases no dejan que salga la refracción del sol, sino se retenga. Entonces ese efecto está generando en estos momentos, y lo estamos viviendo ahora en el día a día, los cambios climáticos en relación, por ejemplo, que en esta época, antes del invierno, ya para entrar al invierno, nosotros en estos días no teníamos lluvias, no teníamos este clima. Y esas variaciones climáticas las vamos a sentir con mayor incidencia en el día a día. Por lo tanto, países como los nuestros, que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder tener capacidad de reacción, o como dicen los especialistas en el mundo, la resiliencia, nos hace vulnerables. Y nosotros en Perú, en Arequipa, somos vulnerables porque tenemos zonas donde no cuentan con carreteras óptimas, no hay un sistema de desarrollo urbano adecuado. Por ejemplo, hay poblaciones cerca de ríos que a veces por excesiva lluvia pueden desbordar. Claro, y vienen una serie de problemas que el Estado lamentablemente no lo ha planificado bien. No puede. Hay un problema de ordenamiento territorial, que eso yo lo quiero también resaltar. Arequipa no tiene el ordenamiento territorial definido, y eso genera invasiones en zonas donde no son competentes los desarrollos urbanos. Por lo tanto, ahí
nos hace vulnerables frente a esos problemas. Y si a este problema le añadimos otro, como es los efectos en la biodiversidad, ¿cuál es la consecuencia que se tiene en este Claro, momento? porque una vez, y es lo que está pasando desde ahora, ¿no? La capacidad alimenticia de las poblaciones comienza a ser deficitaria producto de las variaciones climáticas. El sembrío de algunos alimentos ya no va a ser tan óptimo como antes. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, que en las zonas altoandinas están viniendo nevadas que no estaban programadas y malogra los sembríos. La alimentación de las poblaciones alejadas va a ser mucho más limitada. Entonces, esas variaciones perjudican a las poblaciones más pobres. Y aquí en las ciudades... O sea, se afecta la biodiversidad. Y se afecta también en la capacidad alimenticia de muchas poblaciones. Por eso somos muy vulnerables ante estos problemas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos de la gestión ambiental para solucionar todos esos problemas? Considero yo de mucha importancia que a través del gobierno regional se tiene que fortalecer el tema de la forestación para tener agua, porque eso va a ser un gran problema en el futuro. Ya se están presentando. La deficiencia de agua en la zona altoandina, producto de las lluvias que no se van a ser tan perseverantes, tenemos que tener una forestación para tener agua de subsuelo. Ese es un gran problema. El otro tema es el ordenamiento territorial. Hay que ordenar a las ciudades para que tengan capacidad de ser más protegidas. El otro tema es el tema del saneamiento básico, que en estos momentos usted ha visto que si tenemos el dengue, producto de que la gente almacena agua porque no tiene agua potable. Esa es una luz de los problemas que tenemos en la población. Claro. Y frente a este cambio climático, ¿cómo ayuda el reciclaje para poder solucionar en parte los problemas medioambientales? Bueno, el reciclaje es una actividad que está vinculada al uso adecuado de los residuos sólidos. Y los residuos sólidos, si nosotros lo vemos en casa, por ejemplo, todo lo que botamos, la mayoría de las cosas se pueden reciclar y la materia orgánica se puede convertir en compost para la agricultura. Por lo tanto, eso favorecería a evitar que los gases de efecto invernadero, como son el metano, que se generan en los botaderos, se eviten que salgan a la atmósfera. Sería positivo para todos nosotros. Esa es importancia. Y lo otro tema, la economía circular, que significa recuperar lo que se está produciendo para evitar el alto consumismo que tenemos en materia prima. Y eso favorecería mucho a reducir las emisiones. Por lo tanto, es un trabajo de economía circular que tanto se conversa al respecto. Hablando a propósito de lo que viene a ser justamente eso, ¿no? La reducción de estos gases tóxicos, sí. Se habla mucho de la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica y cómo podemos reducir? La huella ecológica es lo que cada uno de nosotros genera como efecto de gases por nuestras propias actividades. El día de hoy, por ejemplo, yo saco mi auto, ¿no? Mi auto, ¿cuánto consume de gasolina de entre mi casa al centro de trabajo y de aquí venir a este local? 1 galón de gasolina, por decir. Ese galón de gasolina genera una cantidad de gases de combustión. Eso se llama la huella que dejo. Yo en la mañana me he lavado, me he bañado, no me he bañado. Bueno, ese consumo de agua, ¿cuánto significa para por ejemplo, mi aporte al consumo de agua? He prendido mi cocina, ¿cuánto genero de gases en mi cocina? Entonces, todo eso se suma y esa es mi huella ecológica, que yo en el día a día dejo agua a diario. ¿Y cómo la reducimos? Exactamente, o sea, hay que bajar, hay que usar otra fuente de... Aquí uno de los grandes problemas, y que Perú tiene un potencial extraordinario, es la matriz energética. Nosotros en el futuro ya no debemos estar usando tanta gasolina, ni petróleo, ni gas licuado, ni gas natural, sino energía renovable. Y Arequipa, a nivel del sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, tienen energía de tipo eólica, la solar, y la otra que es la geotermia, que es extraordinaria. Pero lamentablemente un proyecto de geotermia cuesta 7.000, 8.000 millones, pero para el futuro. Y eso es importante para nosotros, energía renovable. Eso, usando energía de ese tipo, ya los vehículos andarían con energía eléctrica. Las casas ya no tendrían que usar gas, sino energía eléctrica, producto del uso de esa energía matriz, esa energía que es renovable. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Perfecto. Ahora, hay otro término asociado, ¿no? La huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono y qué empresas lo están aplicando? La huella de carbono es una estrategia para reducir
el alto consumo de combustibles o productos a base de petróleo o carbón de piedra. Entonces, ¿qué resulta? Estos tienen alto contenido de carbono, que es el dióxido de carbono que genera el efecto invernadero. Si tú utilizas menos estas fuentes energéticas en menor cantidad, evidentemente esa huella va a ser menor para afectar las condiciones climáticas de la atmósfera. Pero hay empresas que por la propia actividad van a tener que realizar pues el incremento de esta huella. Por supuesto, porque utiliza más energía a base de petróleo y gasolina, pero hay proyectos que se llama Mecanismo de Desarrollo Limpio. O en el norte, por ejemplo, hay una empresa que ya no utiliza ni petróleo ni gasolina para su fuente de combustión, para su caldero, sino bagazo de caña, por ejemplo. Reduce y su huella de carbono es menor y por eso tiene beneficios en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, que la matriz energética no sea a base de hidrocarburos, que son la gasolina, el petróleo, el gas natural. Eso es lo que se busca, ¿no? Claro, pero la contaminación no solamente se está dando ¿no? en lo que vienen a ser las áreas geográficas como la costa, la sierra, la selva, pero en el mar también tenemos contaminación ambiental, ¿no? Entonces, y habría que hablar, o en todo caso deberíamos referirnos a la importancia de mantener estos sistemas marinos y costeros. ¿Por qué es importante que nosotros en este momento luchemos, veamos la conservación de los ecosistemas marinos y costeros? Hay un gran problema ahí que es, para mí, son dos cosas importantes. El uso de productos químicos en la agricultura, como los pesticidas, toda la gama que se utiliza en la agricultura para reducir las plagas, esos pesticidas para nosotros se llaman compuestos orgánicos persistentes. Y se llaman persistentes ¿por qué? Porque se utilizan en la agricultura. Yo fumigo, pues decirle, para que la plaga de los tomates no se malogre. Ese producto lo absorbe y ese persistente se queda ahí y nosotros lo consumimos. Pero ese persistente, cuando va por el agua y se riega, termina en el mar y contamina el mar con metales pesados tóxicos como el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, que son elementos tóxicos que no se degradan. Ese es el primer problema, que contamina los mares. El otro tema son los plásticos, un gran problema a nivel mundial. Y en Arequipa, yo he hecho artículos al respecto, que por ejemplo, ¿cuánto de plásticos consumen en Arequipa cada fin de semana? Nosotros somos cerca de 300.000 familias. 300.000 familias, saquen su cuenta, a 10 bolsas que nos dan un fin de semana cuando hacemos mínimo 10, porque he visto que te dan hasta 14, 15. Son cerca de 300.000 bolsas que en un día se generan en la ciudad, en un fin de semana. Al día son cerca de 100.000. Imagine usted qué cantidad de bolsas no se degradan si no van a los basurales, terminan en el mar, y las nanopartículas de plástico están siendo consumidas por los peces y nosotros los estamos consumiendo. Ahorita se ha hecho un estudio de investigación que hay mayoría de peces que tienen nanopartículas de plástico y metales pesados, producto de los productos químicos que utilizamos en la agricultura, y por eso que los mantos acuíferos como el mar deben ser protegidos, y desgraciadamente ese tema cada vez se está asentando y más peligroso. ¿Y se atenta contra la biodiversidad del mar? Por supuesto, porque hay una degradación ahí que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Bueno, realmente creo que queda mucho porque trabajemos en estos temas de conservación ambiental. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un agrado y una satisfacción, porque después de mucho tiempo me dejan conversar si quiero algo más, porque son temas tan importantísimos para la salud pública. Lo único que pido es que la población se empodere de proteger a su población, a su ámbito donde se desarrolla, tomando decisiones serias al respecto, no dejar que otros lo hagan, ni esperar que el político lo haga, sino uno mismo tome sus decisiones. Ha sido un placer conversar con Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. ¿Sabías que? Las ciudades solo ocupan el 2% del territorio del planeta y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor del 90% de los residuos presentes en los océanos es plástico, llegando cada año más de 13 millones de toneladas de plástico a los mares del mundo.
El fenómeno del Niño de los años 1997 y 1998 fue el más desastroso en el Perú. Tuvo impactos significativos en la agricultura, la economía y los ecosistemas marinos de la región. Al pie del volcán Pichu Picchu se encuentra el bosque de Queñua. Este bosque conserva árboles longevos de más de 200 años que alcanzan alturas de 10 y 20 metros.